Ciclo de cine debate jurídico. Ya vamos a terminar el semestre y ya nos falta esta película que ha sido elegida por el doctor Eduardo de la Parra, que está aquí con nosotros, que le damos la bienvenida, maestro. Muchas gracias. Les voy a decir rápidamente cuál es la trayectoria del doctor. Él es, no sé si de adelante para atrás, pero es chistoso que primero digamos que eres doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, luego hizo su maestría de Propiedad Intelectual por la Universidad de Alicante, en España, luego hizo un posgrado de Derechos de Autor en la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Derecho en esta universidad, en la UNAM, y además es profesor de varias materias, entre ellas de Propiedad Intelectual en la licenciatura y el posgrado, y es profesor también de la Universidad Panamericana, abogado postulante además, y socio del despacho de la Parra y Asociados, o sea, todo un estuche de monerías. Y además, lo más increíble es que le gusta el cine, como a muchos de nosotros, y está coordinando con el apoyo del doctor Héctor Fierro en el instituto, un libro en el que van a participar muchos profesores que les gusta el cine y relacionado con los derechos humanos. ¿Es así, verdad? Sí. Entonces, bueno, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Eduardo de la Parra para que nos cuente un poco por qué escogió esta película de Star Trek. Sí, adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, les voy a platicar un poco por qué la elección, más que la película. Este es un programa de televisión, estamos innovando aquí por primera vez, es un capítulo de un programa de televisión que para fines audiovisuales y de crítica no hay mayor distinción. Y voy a hacer esta breve exposición preliminar en varios aspectos. Primero, una introducción general al universo de Star Trek, para que tengamos un contexto de la obra que vamos a presenciar, saber dónde está inmersa, cuáles son los personajes, el tipo de universo en el que está. Posteriormente, y lo que a lo mejor muchos se preguntarán, ¿y por qué sirve Star Trek para la reflexión jurídica? O en general para la reflexión de las ciencias sociales. Y como tercer punto, voy a plantear algunas cuestiones para que pongan atención al momento en que veamos esta obra, porque la metodología que les quiero proponer es que al final nosotros seremos como un jurado popular y juzguemos si el proceder de uno de los personajes fue lícito o ilícito, fue acorde al derecho o no fue acorde al derecho, conforme a las normas que vamos a ver, se nos van a plantear en el capítulo. Entonces, bueno, iniciemos con una breve introducción a Star Trek. Quizá a lo mejor muchos de ustedes aquí conocen este fenómeno cultural, pero para los que no, voy a hacer esta breve introducción. Star Trek inició como un programa de televisión en la década de los 60, un programa de ciencia ficción barato. De ahí que muchas personas digan, pues esa es ciencia ficción barata, chatarra, porque los valores de producción, sobre todo en su primera serie, pues eran muy bajos, no había mucho presupuesto. Pero el creador de esta serie, el productor Gene Roddenberry, tenía una visión muy particular del programa de televisión que quería hacer. De entrada, dijo, en la televisión de Estados Unidos no hay programas que sean multiculturales, que tengan un elenco de diferentes etnias, de diferentes razas, donde pudiera haber protagonistas de sexo femenino. No hay un programa de televisión así, y yo quiero hacer un programa de televisión así. ¿Cómo lo puedo ensamblar? Pues contando las historias de una nave espacial que recorre el universo, y como toda nave necesitaba una tripulación. Entonces era una oportunidad de tener varios miembros de carácter multicultural. Desde luego hay representación del sexo femenino, hay afroamericanos, hay rusos. En una época en que estaba lo más duro de la Guerra Fría, pues estaban rusos y estadounidenses trabajando conjuntamente en una nave interestelar. Había japoneses e incluso había extraterrestres, todos trabajando armónicamente por el bien común. Eso es más que suficiente para que la serie Star Trek tenga un lugar en la historia de los derechos humanos en el mundo audiovisual.
Pero el creador no solo se quedó ahí, quiso ir más allá y quiso que cada capítulo se plantearan dilemas morales donde se pudiera hablar y discutir de la problemática de la sociedad. Él sabía que, por ejemplo, si en la década de los 60 hacía un programa de televisión donde se discutieran los derechos civiles, las minorías, a lo mejor las grandes cadenas de televisión no le iban a aceptar el programa. Pero ¿qué tal si se discutían los derechos de los Klingons frente a los Romulanos? Pues ya que ser los extraterrestres ajenos que estaban discutiendo, podía dar el mismo punto y el mismo argumento, pero sin tener que aterrizarlo a nuestra realidad. Y así este programa se convirtió en un programa de crítica y comentario social. Posteriormente hubo más encarnaciones, hubo una serie animada de los 70s, después de que vino el fenómeno de Star Wars, de las Guerras de las Galaxias, se empezaron a hacer varias películas de Star Trek, ahorita llevan creo que en la 13 o la 14, pero en los 80 sucedió algo muy interesante. Se hizo otra serie de televisión que se llamó La Nueva Generación, la siguiente tripulación de esa nave conocida como Enterprise. Y posteriormente han existido más series. Nosotros vamos a ver un capítulo de esta serie La Nueva Generación, un capítulo de 1987 que se llama Justicia. Y es muy interesante ver el contexto de este universo porque se plantea el futuro de la humanidad en relación con otras razas extraterrestres y un futuro de la humanidad que es utópico, a diferencia de la mayor parte de la ciencia ficción, que nos ponen futuros de distopía, futuros donde se acabó el agua, destruimos el planeta o nos invadieron los marcianos y todo es un desastre. Este es un futuro donde la humanidad progresó, se unió y la tecnología la llevó ya como raza entera, unida y bajo un solo gobierno, a explorar el universo para el beneficio común de ellos y de las nuevas razas. Lo que nos pretendía plantear aquí el productor de esta serie de televisión es: si superamos nuestros problemas actuales, podemos llegar a ese futuro utópico. Y en cada capítulo, como les comentaba, se hacían estas valoraciones de carácter moral y conflictos sociales. Eso en cuanto a la introducción al universo de Star Trek. Bueno, hay otras cosas muy interesantes, como la influencia que han tenido, por ejemplo, algunos personajes. La teniente Uhura, que inspiró a la primera astronauta de los Estados Unidos a convertirse en astronauta. Cuando ella vio en televisión a una mujer piloteando una nave espacial, dijo: pues las mujeres podemos pilotear naves espaciales y me voy a meter a la NASA. Y la inspiró. Y una serie de cuestiones muy interesantes. Bueno, el productor, en apoyo a todo lo que hizo, en apoyo a la carrera espacial de la unidad de la raza humana, cuando falleció, sus cenizas fueron lanzadas al espacio, se los llevaron en un transbordador y las soltaron en el espacio. Pero esto es más que suficiente para una introducción a Star Trek. Siguiente punto: ¿por qué nos interesa Star Trek? Para la reflexión jurídica. A muchos les podrá llamar la atención, e incluso muchos pueden decir: pues no tendrán muchos elementos de reflexión jurídica, pero sí que los hay. De entrada, la ciencia ficción, o ficción científica como es el nombre más adecuado, siempre ha sido un elemento que le ha servido al ser humano para reflexionar sobre su condición y sobre sus problemas. Al existir este distanciamiento en plantear el problema no en mi piel, sino en la piel de alguien en el futuro, o de alguien que viaja en el tiempo, o de alguien en otro planeta, nos da cierta objetividad para analizar mejor los fenómenos humanos. Y el caso de Star Trek ha sido muy rico para el análisis social y jurídico. Por ejemplo, aquí es fácil de conseguir en México este librito, Star Trek y los derechos humanos, en esta colección de Cine y Derecho, que lo escriben Alfonso García Figueroa, que es un filósofo de derecho bastante prestigiado en España y que hace una introducción muy buena en esta materia, y Robert Alexi, que en la actualidad es de las máximas mentes del pensamiento jurídico, constitucional y de filosofía del derecho, reflexionando sobre Star Trek. Alguna vez me dijo un amigo: si Robert Alexi, este alemán con un pensamiento tan analítico, tan serio y tan profundo, que ha influenciado, por ejemplo, sentencias de la Suprema Corte de México y de otros países, se pone a reflexionar sobre Star Trek, pues el resto de los pobres mortales como que tenemos permiso para hacerlo.
Este otro libro es también muy interesante, se llama Star Trek Visions of Law and Justice, y es un libro compilado en Estados Unidos por varios académicos de varias universidades reflexionando sobre diversos temas jurídicos de Star Trek. Por ejemplo, para mencionarles algunos de los artículos que ven aquí, el sistema jurídico de la Federación de Planetas, y lo analizan a raíz de las teorías de qué es una federación, qué es una confederación, etc. Las relaciones interestelares, aplicando la teoría de las relaciones internacionales. El desarrollo legal, hasta qué punto ha existido un desarrollo legal en el derecho de esta federación. Un artículo que me llama mucho la atención, Where No Woman Has Gone Before. Como verán, en la introducción siempre se dice que esta nave espacial llega a donde ningún hombre había llegado antes. Ya en la versión de los 80 se dijo a donde ningún humano. Y aquí, pues, con base en la teoría de géneros, se analizan los derechos de igualdad, las acciones positivas y la perspectiva de género en Star Trek. ¿De qué color es un androide? Análisis jurídico sobre las normas relativas al racismo. Star Trek como un vehículo pedagógico para la enseñanza, que es algo que pretendemos hacer modestamente el día de hoy. Star Trek y el stare decisis. Cómo se va generando la jurisprudencia en este universo de Star Trek y cómo los personajes en sus diversos capítulos van invocando precedentes y capítulos anteriores, y en qué casos se pueden apartar de estos precedentes y en qué casos los siguen. Entonces, bueno, creo que tenemos una justificación válida, y después de que vean este capítulo creo todavía más, para hacer una reflexión jurídica sobre Star Trek, por lo menos en este caso un capítulo concreto de la serie de los 80. Y finalmente, la metodología. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir para que debatamos después de visualizar el capítulo? En este capítulo se va a plantear una problemática muy específica que ustedes van a ver. Y lo que yo les propongo es que analicemos cómo actúa uno de los personajes, el Capitán Picard. El Capitán Picard, en un momento del capítulo, tiene que tomar una decisión que es trascendental, y para hacerlo más dramático, como es en el cine, de vida o muerte. Con las normas, con el sistema de normas que nos van a plantear en este capítulo, acabando, les voy a pedir a ustedes que tomen la palabra y discutamos si el Capitán Picard actuó lícita o ilícitamente. A lo mejor podemos concluir en que la forma en que resolvió el asunto era la moralmente correcta o la aceptablemente correcta, pero discutámoslo desde un punto de vista jurídico. ¿Violentó o no el derecho del capitán al tomar esa decisión? Y pues bueno, sin más preámbulos, creo que es momento de ver el capítulo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy vamos a profundizar el comentario que hicimos respecto del capítulo Justicia de la serie Star Trek en el Cinedebate Jurídico que organiza el Seminario de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Para quien no haya visto el capítulo, haremos un breve resumen de su contenido. La nave Enterprise, comandada por el Capitán Picard, llega a un nuevo mundo en donde todo es ideal. Los habitantes de este planeta viven una situación idílica, hedonista, dedican su tiempo a cultivar las artes, el deporte, a expandir la mente y el cuerpo, y todo es felicidad. Los miembros de la tripulación del Enterprise hacen una misión de observación, y dentro de esta misión de observación baja de la nave espacial Wesley Crusher, un adolescente que es miembro de la tripulación. La única regla que tienen los habitantes de este planeta, los idos, es no atravesar ciertas zonas que son declaradas prohibidas, y la única sanción que tienen por violar esta norma es la pena de muerte. Wesley Crusher, jugando con unos amigos que conoce, pues sin saberlo cae en una de estas zonas prohibidas y como consecuencia es sentenciado a pena de muerte. Ante el impacto de esta situación, la tripulación del Enterprise baja a ayudar a Wesley Crusher y empiezan a argumentar sobre su liberación y por qué no matarlo.
Desafortunadamente, los idos dicen que sus reglas son inflexibles y que el grado de felicidad y armonía que han alcanzado se debe precisamente a que siempre observan las reglas, por más crueles o absurdas que parezcan. Adicionalmente, fuera de la órbita del planeta, existe una inteligencia extraterrestre que es una especie de dios para los idos. El poder de esta inteligencia se demuestra al inicio del capítulo, cuando esta inteligencia interviene en el Enterprise y muestra que tiene grandes poderes. Aquí tenemos el choque de dos sistemas jurídicos. Por un lado, las reglas de los idos, y por otro lado, las reglas que aplican a la tripulación del Enterprise. En este caso, conforme al sistema jurídico de los idos, la cuestión es cosa juzgada. Wesley Crusher cometió un delito y debe ser sancionado a pena de muerte. Sin embargo, el capitán Picard se encuentra ante un dilema ético y jurídico de qué hacer para salvar la vida de su miembro. Conforme al sistema jurídico de la Federación Intergaláctica que rige a la tripulación del Enterprise, existe una cuestión que es la Directiva Suprema. La Directiva Suprema dice que los miembros del Enterprise no intervendrán en los asuntos internos en el sistema jurídico de los planetas y de los sistemas estelares que visiten. Como consecuencia de esto, el capitán Picard sabe que conforme a las reglas que le aplican a su sistema jurídico, no puede intervenir para liberar a Wesley Crusher. La tecnología de la nave Enterprise es muy superior a la de los idos y podrían fácilmente teletransportar a Wesley Crusher y salvarlo así de la pena de muerte. Sin embargo, el capitán Picard sabe que si teletransporta a Wesley Crusher, pues entonces estará violando la Directiva Suprema de su sistema jurídico. Al final del capítulo, el capitán Picard decide teletransportar a Wesley Crusher y da un argumento, sobre todo de carácter ético, respecto de por qué tomó esa decisión. Y al final señaló que la Directiva Suprema puede tener excepciones, que la vida misma es un ejercicio de las excepciones, que las normas no pueden aplicarse a rajatabla. Este capítulo nos da para la reflexión jurídica de muchos temas. Por ejemplo, la pena de muerte. ¿Qué tan válido es la pena de muerte por el mero hecho de traspasar una zona y pisar unas plantas? La proporcionalidad de las penas, la prudencia en el ejercicio del derecho. Sin embargo, y por lo que ahora nos interesa, hay un tema muy interesante sobre cómo el capitán Picard pudo haber resuelto esta situación. Es el tema del principio de proporcionalidad, técnica jurídica que desde hace mucho tiempo utilizan los tribunales en materia constitucional y en materia de derechos humanos para resolver antinomias de normas que tienen la calidad de principios, o mejor dicho, colisiones entre estas normas que son principios y no reglas. Cuando dos principios llegan a contraponerse, esa contraposición se resuelve aplicando el principio de proporcionalidad. En este caso, sería válido argumentar que la Directiva Suprema de Star Trek es un principio, y es un principio abstracto e incluso de la mayor jerarquía. Frente a ese principio, ¿qué otro principio colisionaría? Pues simple y sencillamente el derecho a la vida, de Wesley Crusher. Dentro del mismo sistema jurídico de la Federación Intergaláctica, que es el que rige a los miembros de la nave Enterprise, podemos ver que hay dos normas que al mismo tiempo están ordenando cuestiones diferentes. Mientras que el derecho a la vida de Will Wheaton diría se debe hacer todo lo necesario para procurar y salvar la vida de este miembro de la tripulación, la Directriz Suprema operaría en el próximo sentido. Si tú le salvas la vida a Will Wheaton, a Wesley Crusher, Will Wheaton es el actor que lo interpreta, si tú le salvas la vida a Wesley Crusher, la consecuencia sería violar esta Directriz Suprema. Estás interviniendo en las decisiones y en los sistemas jurídicos de un planeta que se está visitando. Normas ambas de la mayor jerarquía cabría suponer. Habría que hacer un análisis más a fondo de cómo está integrado el sistema normativo de Star Trek, pero por los valores que se expresan día a día en los capítulos de esta serie, podemos ver que la vida es un valor supremo y jurídicamente protegido para ellos. Entonces tenemos dos principios que están colisionando. ¿Qué debemos hacer? Pues aplica el principio de proporcionalidad
y concretamente hacer una ponderación en el caso concreto. Según las circunstancias del caso, cuál de los principios es el que se afecta en mayor medida y cuál es el que deja de satisfacerse en menor medida. Podríamos hacer este examen de ponderación y concluir, después de un análisis de la fórmula del peso y de todo lo que se debe hacer en una ponderación, según establece por ejemplo Robert Alexy, que es de los máximos estudiosos en esta materia, que en este caso debe prevalecer la vía de Will Wheaton. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque si graduamos la afectación que se hace a ese derecho, es una afectación en el máximo nivel. Prácticamente se destruye ese derecho y se destruyen los demás derechos humanos o derechos fundamentales de Wesley Crusher. En cambio, ¿qué tanto se afecta la directriz suprema? Pues sí hay cierta afectación porque se está incumpliendo y por lo tanto no se satisface a su totalidad, pero no podemos decir que es una afectación muy intensa. Podríamos graduarla en un nivel medio o incluso en un nivel bajo. Entonces, viendo todas estas circunstancias, prevalece el derecho a la vida. Y si incluso tomamos otros elementos adicionales, como el peso abstracto de cada uno de los principios en colisión, hay una tendencia en el pensamiento jurídico, que se puede discutir o no, que dicen que el derecho a la vida, aunque tiene la misma jerarquía que los demás derechos fundamentales, tiene un mayor peso abstracto, el cual debe tomarse en cuenta al momento de hacer una ponderación. Con esto podemos ver cómo un capítulo de un programa de ciencia ficción nos plantea cuestiones éticas, nos plantea cuestiones jurídicas y nos plantea muchos elementos para la reflexión en el ámbito social y en el ámbito del derecho. En este caso quise aprovecharlo para hacer una reflexión sobre el principio de proporcionalidad, concretamente sobre la proporcionalidad en estricto sentido o ponderación, y ver cómo las enseñanzas de estos temas en las aulas pueden reforzarse mediante el uso de materiales audiovisuales. Muchas gracias.